Bueno, aquí les dejo las entrevistas y el resultado de esa conversación con cada uno de los candidatos, donde hablamos de inteligencia artificial, de desempleo, de reformas laborales, de temas de educación y cuáles son los planes que ellos tienen para poder potenciar la pequeña y mediana empresa, el emprendimiento, los empresarios y en general todo lo que genera sostenibilidad para la ciudad. Bueno, hola a todos. Aquí con Rodrigo Lara. Muchas gracias, Rodrigo, por atender esta convocatoria que nació genuinamente de la preocupación de un ciudadano más de Bogotá que pues quiere tocar temas que no necesariamente se conversan y la idea de esto es un conversatorio abierto, haz de cuenta como si estuviéramos dos amigos echando conversa. La idea es más que un tema político, es que podamos transmitirle o entender muy bien Rodrigo Lara, qué opina como Rodrigo Lara, o sea, que podamos decirle a los jóvenes que están pensando por quién votar, a los jóvenes, a los emprendedores, a los pequeños y medianos empresarios, que están viendo pues qué es lo que está pasando en un país que está atravesando un tema económico bastante retador. Entonces, pues, primera pregunta, Rodrigo, es, ¿qué tan importante cree Rodrigo que es el desarrollo económico, el desarrollo de los emprendedores y la importancia de los jóvenes en la sostenibilidad de Bogotá? Bueno, el desarrollo económico y el emprendimiento es la innovación para la economía. Si no hay creación y al mismo tiempo no hay destrucción de los viejos esquemas productivos, pues las sociedades no avanzan. Las sociedades que crecen, las sociedades que progresan, son las sociedades que innovan. La única manera de innovar desde un punto de vista económico es a través del emprendimiento, que las ideas, que son tantas en la sociedad, puedan conectarse con los mercados y una vez se conecten con los mercados tengan los medios, los recursos necesarios para poderse concretar en realidades. Y una vez ese emprendimiento se concreta en esa realidad, pues puede pasar ya al estadio de convertirse en una empresa grande y próspera que genere empleo. Eso es la esencia misma del crecimiento económico y debe ser objeto de todos los esfuerzos por parte del Estado para que se materialicen, para que las ideas puedan volverse realidad. Y eso es lo que incentiva a la gente a seguir creyendo en un país. Es decir, ¿cómo hago yo para que mis ideas, para que se puedan concretar con mis manos, con mis acciones, tengan los recursos y los medios para que yo pueda crecer y pueda progresar? Si eso no pasa, las sociedades empiezan a desangrarse, empiezan a morirse, y los talentos y los cerebros empiezan a migrar hacia otros países donde sí encuentran la oportunidad de hacer las cosas en las que ellos creen. Oiga, Rodrigo, quiero hacerle una pregunta importante. Yo digo que es una verdad, puño, que así es como se va a llamar este concepto de entrevistas, y es la gente joven y los emprendedores y los empresarios, y en términos generales la gente ya no cree en los políticos. Y esa es una realidad, pues es una verdad, puño, como dicen. Rodrigo Lara, ¿por qué es diferente? O sea, ¿por qué Rodrigo Lara es una persona en la que deben confiar, que va a cumplir, que realmente no está en un esquema, digamos, pues politiquero en el buen sentido de la palabra, sino que Rodrigo Lara es una persona distinta? Bueno, yo creo que sí, en efecto, pues la política es la lucha por el poder. Y allí uno encuentra lo mejor y lo peor de una sociedad. Las acciones más nobles y las acciones más bajas que uno puede encontrar en el ser humano. Y naturalmente es un espacio de competencia donde llegan personas buenas y llegan personas que están pensando básicamente en un lucro personal o están pensando simplemente en lo cortoplacista, en lo efímero, y no llegan tampoco preparadas para cumplir con una responsabilidad tan grande que es la de representar a los bogotanos o los colombianos. Yo creo que la gente puede creer en mí, y estamos hablando de emprendimiento de pronto por dos razones. Primero, porque yo soy un emprendedor de fintech, de empresa tecnológica, ya tiene una evaluación de 8 millones de dólares en el 30% que estamos vendiendo inversionistas en el estadio 1. Y en segundo lugar, porque en 2019, muy inquieto por este tipo de asuntos, me fui para Estados Unidos durante 3 meses a hacer un fellowship para conocer básicamente cómo se concreta y se materializa toda la inversión en ciencia y tecnología del gobierno federal de los Estados Unidos, tanto a nivel de ciencia básica en las universidades, como de ciencia aplicada, ya con las universidades,
cómo se materializa, o cómo se conecta básicamente toda la política del Departamento de Estado en defensa, que es la inversión más grande que hace ese país en tecnología, con las empresas nacientes, con las startups. Yo tuve la oportunidad de conocer la incubadora más grande de Estados Unidos, que es Capital City en Austin, y cómo se conecta en el piso 17 con las 17 empresas, o las 17 agencias, perdón, del Departamento de Estado, cómo el Departamento de Estado logra absorber toda esa creatividad que tienen los jóvenes en sus empresas nacientes o sus ideas de desarrollo tecnológico y volverlas útiles para los fines del Estado federal. Y también vi básicamente cómo trabaja el Estado federal con las empresas, con los grandes contractors de defensa, que son aproximadamente 20 a nivel de DARPA, que ha sido la entidad estatal o la agencia estatal que ha permitido los grandes desarrollos de ciencia ya aplicada a nivel industrial por parte de los Estados Unidos, empezando por los aviones furtivos, empezando por en fin, todo ha pasado por DARPA. Cómo han fomentado, por ejemplo, la creación de algoritmos a través de universidades, por ejemplo, el algoritmo de Google, fue una inversión básicamente también del Estado federal, pero ya a nivel universitario, cómo se desarrolló. Es decir, durante 3 meses en 9 ciudades de los Estados Unidos yo vi cómo se desarrollaba ese ecosistema de ciencia y tecnología, muy atado a la demanda básicamente del Departamento Federal en materia de defensa. Y visitando las universidades y visitando las incubadoras entendí el papel crucial que debe cumplir el Estado, no para crear empresa pública, porque pues se trata de fomentar justamente esa ciencia y tecnología. Y a mí la visita a Capital City en Austin me pareció absolutamente fascinante, porque estaban los 17 representantes de las grandes agencias de defensa del Departamento de Estado, y vi cómo llegaban muchachos, personas muy jóvenes, con ideas brillantes, pero no necesariamente con la capacidad de saber todavía qué podían hacer con esas ideas brillantes. Y estos de las 17 agencias saben exactamente para qué les sirve a todo el aparato de defensa de los Estados Unidos las ideas brillantes que llevaban muchos jóvenes. Y lo que hacían básicamente es que les soltaban $50,000 para que hicieran la presentación cuando les interesaba la idea, ven potencial $50,000 para que se fueran para el Pentágono, por ejemplo, hacer la presentación, o para NSA, para cualquiera de esas agencias, hacer la presentación. Y cuando ya lograban ese interés ya concreto por parte de las agencias del Departamento de Estado, les soltaban $250,000 para que ya hiciera una presentación mucho más profunda. En el momento en que le llegaban esos $250,000, inmediatamente llegaba el capital de riesgo Stage 1, Stage 2 de desarrollo básicamente en una startup. Entonces, pues eso obviamente son tamaños, son dimensiones mucho más grandes, pero sí nos dan una idea muy clara de lo que se puede hacer para fomentar el emprendimiento y las empresas nacientes. Eso le iba a decir, digamos que pues yo que probablemente fui de los primeros emprendedores en levantar dinero en Colombia, y pues creamos un poco como esa cultura del emprendimiento, pues es tan difícil, es tan distinto el ecosistema americano del colombiano, simplemente porque nos lleva muchos años de historia y sobre todo la gente cree en invertir en este tipo de empresas porque sabe los retornos que puede llegar a tener. ¿Cómo Rodrigo Lara, qué tiene planteado? Y perdón que voy a hacer un paréntesis, una cosa que me llama mucho la atención, porque usted es emprendedor, es que traté de revisar los planes de gobierno y las propuestas que han hecho, y todos los jóvenes, o la gran mayoría de los jóvenes hoy en día, usted le pregunta qué quiere ser y son emprendedores, digamos, esa es como una realidad, puño. Y yo no veo en los planes de gobierno, o sea, veo temas de seguridad, veo temas de educación, veo temas, pero no he visto alguien que proponga que va a poner un presupuesto para el desarrollo económico de la ciudad. O sea, y me sorprende, porque digo, esa es la fuente de generación para poder mover los otros proyectos. ¿Qué piensa Rodrigo Lara en este sentido? Pues mira, en efecto, los planes de gobierno, y sobre todo los candidatos que vamos por firmas, nos da mucho miedo ser muy concreto en cuanto a fuentes de inversión aún, porque si tú llegas a modificar esos montos de inversión en un país tan leguleyo como Colombia, te montan la revocatoria por no haber cumplido al pie de la letra con el presupuesto, y siempre habrá leguleyos para hacerlo. Pero mira, yo tengo una idea básicamente para generar desarrollo tecnológico. En los Estados Unidos, la mitad de lo que jalona el desarrollo de empresas nacientes, la mitad proviene del mercado y la otra mitad proviene básicamente de incentivos que promueve el Estado federal. El 50% de esos incentivos están ligados a la necesidad del aparato de defensa y el 25% en los temas de salud, básicamente.
El resto, energía, bueno, eso fue 2019, de pronto el tema de energía ha crecido un poco más en estos últimos 3 años, pero eso es un poco el esquema. Obviamente el mercado colombiano es pequeño para una empresa naciente, no tiene pues las dimensiones ni de capacidad de consumo del mercado norteamericano, pero en los temas de Estado, que es lo que me va a corresponder a mí como alcalde, yo voy a hacer una inversión muy grande en tecnología para la seguridad, y lo he mencionado mucho en mi programa y en mis intervenciones. Yo estoy hablando de cerca de 1 billón de pesos, básicamente, en sistemas de cámaras de reconocimiento facial, de cámaras de reconocimiento de placas y naturalmente en toda la analítica que es necesaria para hacer esos procesamientos de imágenes. Los medios de recolección de imágenes son globos aerostáticos, drones y naturalmente las cámaras. Esa es una compra, esa es una compra. Las compras en materia de seguridad tienen que ser compras inteligentes, pero tienen que tener un elemento en particular, es que tiene que haber capacidad del Estado que hace esas inversiones públicas tan grandes para exigir transferencia tecnológica, para exigir el know-how contra la compra. Know-how que necesita de 2 elementos en una sociedad, es decir, en una economía. Primero, base, digámoslo así, industrial o de empresa, básicamente, para recibirlo, y base académica de ciencia básica para recibirlo. Ese tipo de inversiones bien llevadas pueden significar básicamente la demanda y la eclosión de empresas para suplir esa demanda de seguridad aquí en el distrito, por ejemplo, que no es un retraso flagrante. Aquí no hay una sola cámara de reconocimiento facial, no hay ningún motor de analítica que permita cruzar bases de datos de redes sociales, son 30 trillones de imágenes, o cruzar con las bases de datos tan sencillas como la de la registraduría o la de IGIN en el reconocimiento facial. Y allí se pueden presentar temas muy importantes y al mismo tiempo usted puede ligar ese tipo de inversiones, esas transferencias tecnológicas a concursos, por ejemplo, de hackatones que hacen muchísimo las universidades y la resolución concreta de problemas para la necesidad de la demanda pública. Eso lo hacen mucho las agencias de defensa de los Estados Unidos, particularmente la CIA con InQtel, que es el fondo de inversión que ellos tienen para adquirir en Stage 1, Stage 2 a las grandes empresas, y van y se apoyan a los universidades simple y llanamente para resolver problemas. De ahí usted ve que hay una posibilidad básicamente de que la gente despierte y desarrolle toda su creatividad con una demanda concreta y presupuesto concreto de una política pública, en este caso en materia de seguridad. Cuando yo hablo de transferencias tecnológicas, para mí eso es fundamental, y siempre generalmente en la historia del desarrollo económico eso está muy ligado a la demanda del sector defensa. Tú vas y miras, por ejemplo, los desarrollos industriales que han sido exitosos en América Latina. Vas y mira el caso de Embraer. ¿De dónde nace Embraer? Embraer nace en el 57 como empresa estatal aeronáutica del Brasil. Y nació incluso 2 años después de nuestra empresa de desarrollo aeronáutico, que era la SIAC. Las 2 empresas hacían exactamente lo mismo, ensamblar avioncitos Piper. ¿Qué cambió? Que bifurcó básicamente el camino de Embraer, que hoy es un gran productor y exportador de aviones y de tecnología, frente a la CIA, que sigue simplemente haciendo mantenimiento de aviones, la compra de material militar. Cuando Brasil compra aviones Ermaki de combate, compraron los italianos, el hecho de comprar aviones italianos y no aviones norteamericanos permitió la transferencia, el offset tecnológico, porque tienen un mercado más pequeño y tienen que dar algo a cambio. Tú compras un F-16, no te dan nada a cambio porque ellos son soberbios. Tú compras un avión de menor mercado, puede ser un Gripen, hasta incluso un Rafale, aunque ellos no son muy de transferencias, y te tienen que transferir un know-how, no es el de último nivel, pero sí el de segundo nivel. Cuando tú recibes ese conocimiento, pues desarrollas tus propias empresas, o directas de producción o ligadas básicamente a la necesidad tecnológica que implica ese proceso industrial. Los brasileños, cuando reciben los aviones Ermaki, inmediatamente empiezan a producir los aviones, los Brasilia y los Bandeirante. ¿Te acuerdas de pronto esos Bandeirante que eran los avioncitos de aires, que iban a Neiva, que iban a los 80s a Ibagué? Bueno, esos aviones los desarrollan gracias a un offset de transferencia tecnológica. Oiga, Rodrigo. Entonces, ese es un tema que uno puede hacer y puede ser muy interesante si lo orienta correctamente. Pero, digamos, más allá digamos, del concepto de los grandes negocios, yo quisiera ir un poco a la gente que está arrancando, a esos pequeños y medianas empresas que
están, digamos, o estamos atravesando momentos muy complicados, ¿cómo poder desde Bogotá? Porque lo que sí es una verdad también es que hay muchos casos, inclusive donde hay países que pues la economía no es que vaya a la mejor forma, de ciudades que han logrado promover desde la ciudad para incentivar este desarrollo. ¿Qué tan importante, Rodrigo, es para usted el, digamos, las pequeñas y medianas empresas y el emprendimiento en esa sostenibilidad de la ciudad? O sea, cómo realmente podemos hacer para incentivar a que más personas creen, para que haya más empleos y para que podamos mover económicamente a Bogotá, que al final del día eso genera más recaudo, que va a permitir educación, que va a permitir seguridad. Si la gente está bien, no necesita robar, no necesita hacer tantas cosas. ¿Qué plan tiene Rodrigo Lara en ese sentido? Muy bien. Este punto concreto, me gusta mucho la pregunta, lo tengo muy desarrollado en el programa. Mira, generalmente el beneficio de la exención tributaria, el privilegio de estar exento o tener una reducción tributaria, siempre ha estado históricamente en Colombia concentrado en las muy grandes empresas. La pequeña y mediana no recibe ningún tipo de exención ni privilegio tributario. Y yo quiero concentrar todo mi esfuerzo en la empresa naciente, en la pequeña y mediana empresa. Una de las cargas más pesadas para las empresas nacientes es obviamente la carga laboral y posiblemente mucho más de ser aprobada la reforma laboral. Nosotros tenemos básicamente un programa para hacer un descuento del costo del empleo en las pequeñas empresas entre el 20 y el 30%, un valor nominal que se descuenta tributariamente. De la misma manera como se procedía a hacer el descuento del PAEF. Tengo para 60.000 empleos al año, entre el 20 y el 30, dependiendo del tamaño de la pequeña y mediana empresa, del valor nominal de un salario mínimo, de tal forma que existe un incentivo para la formalización, que es un reto importante para mucha empresa naciente, y puedan arrancar básicamente generando empleo. Eso es algo muy sentido en los comercios populares y en las empresas nacientes. Y la formalización justamente de esas personas que se contratan ha sido el obstáculo para formalizar como tal al negocio e incluirlos dentro de los circuitos de economía formal, que es la forma de acceder al crédito. Entonces, hablando un segundito, Rodrigo, hablemos un minuto de la reforma laboral. ¿Sí? Y este es un tema yo sé que es bastante álgido, pero es importante, ¿no? Y es realmente a mi criterio, y quiero ver qué opinas en ese sentido, el reto grande no está en una hora más, una hora menos, no está el reto grande realmente está en que la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas van a acabar la mayor parte de los trabajos y la gente no se está preparando, no sabe lo que se viene. ¿Sí? Entonces estamos discutiendo sobre algo del pasado, no estamos discutiendo viendo esa ola que ya es un tsunami real, que ya está, que ya se viene, se habla de 400 millones de empleos en el mundo para el año entrante perdidos, y que países como los nuestros pues simplemente o no son competitivos o simplemente va a eliminar esa base laboral que no va a tener, que probablemente más lleva 20 o 30 años haciendo la misma tarea. Entonces yo pregunto a Rodrigo, primero, ¿qué opina de la reforma laboral? Y segundo, desde Bogotá, ¿cuál va a ser el discurso de Rodrigo de cara a ese? Y yo eso lo llamo, inclusive es una revolución social absoluta, o sea, eso va a ser un tema crítico y crucial y no lo estamos abordando. Mire, me encanta que lo plantee porque es una perspectiva aterradora. Es decir, la ventaja de países en desarrollo o emergentes, como se les quiera llamar, como el nuestro, frente a las naciones desarrolladas, llamemos así, Europa, China, Europa, Estados Unidos. Y bueno, el caso de Asia es distinto en otros aspectos, pero la ventaja histórica que hemos tenido básicamente es una mano de obra relativamente barata, muy poco productiva, pero barata en términos relativos, en términos comparados básicamente con esas economías. Lo que le va a permitir a economías del mundo occidental desarrolladas competir ya en términos de costos laborales, eso justamente que usted menciona, y es aterrador. Es decir, la automatización, la robótica, pues va a romper con, digamos, con los costos históricos de mano de obra que ellos han tenido, lo cual
Nuestra ventaja, que es tener unos costos de mano de obra más baratos, se va a esfumar inmediatamente. Sin contar básicamente con los efectos que también produzca la robótica y la inteligencia artificial en muchos empleos y en el mercado laboral aquí en Colombia. Es muy preocupante. La única manera, en mi opinión, de mantener básicamente un mercado laboral sano reside en la capacidad que tenga el Estado de desarrollar una formación o un mecanismo de formación de mano de obra que permita mejorar la competitividad. La competitividad de la mano de obra en Colombia era más alta en los años 80 respecto a los, es decir, no era más alta, pero el gap, llamémoslo de esa manera, respecto a la productividad con los Estados Unidos era mucho menor. Es decir, hoy tenemos una mano de obra mucho menos productiva por hora comparado con lo que éramos en los años 80. Es un dato que leí recientemente en unos ensayos de desarrollo que ha aterrado. Es decir, algo estamos haciendo muy mal y eso conecta con la reforma laboral. El esquema de formación de mano de obra que tenemos en Colombia, es decir, el SENA, es un concepto de los años 50 para una economía fordista o modelo de producción fordista. Y la reforma laboral es una reforma también de los años 50. Básicamente, cuando una persona salía del colegio o de la universidad o del curso de formación técnica y enganchaba en un trabajo y duraba toda la vida en un trabajo. Para eso se requería una estructura centralizada o única de formación profesional, que es el SENA. El SENA fue copiado del SENAI brasileño y desde ahí sigue siendo la misma estructura, a pesar de todos los cambios en el mercado laboral y de todos los cambios de la economía. El SENA hay que reformarlo de pe a pa. Y uno de los puntos que yo tengo como alcalde es profundizar el proceso de descentralización para que nos transfieran los recursos, que son grandes para fiscales, y la misma institución del SENA de tal manera que yo pueda realmente crear lo que es un bachillerato dual, un bachillerato de formación clásica y un bachillerato de formación técnica. Los mercados laborales que no se ven afectados, por ejemplo, por la robótica, por la inteligencia artificial, ni por la competencia asiática, son los mercados, por ejemplo, o economías como la del sur de Alemania. Sí, hay competencia, pero ellos hacen cosas que nadie más hace en el mundo. O los suizos, ellos hacen cosas que nadie más hace en el mundo. Y es un empleo industrial tan altísimamente formado que logran resistir básicamente la automatización de las labores más sencillas. Entonces, a lo que quiero llegar es que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de formación de mano de obra. Que nuestra mano de obra sea mucho más competitiva y mucho más difícil de reemplazar en los aspectos y en el valor agregado que crean. Eso es lo que se puede hacer básicamente desde una entidad como la alcaldía. Transfiérame el SENA, señor gobierno, eso que ustedes tienen es un nido de politiquería, de atraso, de cursillos de capacitación que no conectan con el mercado laboral y empezar a tener una formación desde el colegio y en segundo lugar, tener una formación en el lugar de trabajo, una formación constante directamente en el lugar de trabajo y no a través de los instructores del SENA, que todos son nombrados por senadores y por politiqueros, sino básicamente logrando que las empresas logren de alguna manera fortalecer sus órganos de representación corporativa, de representación gremial y puedan decidir entre las mismas empresas qué hacer con esos recursos y cómo capacitar en sus propios lugares de trabajo. Eso lo hicieron en España cuando ingresaron a la Unión Europea a mediados de los años 80. Ellos tenían el mismo SENA de nosotros y llegaron los alemanes y dijeron, miren, eso que ustedes tienen es el pasado, tienen que mejorar su formación. Y empezaron a crear una entidad que se llama Forcem y a girar directamente a las empresas agremiadas que definían cuál era su plan de capacitación, qué necesidades tenían y formaban en el lugar de trabajo de tal manera que su mano de obra se fuera adaptando a las necesidades cambiantes del mercado. Ese es un reto muy grande, eso es algo que yo puedo empujar y exigir por parte del gobierno nacional estando en la alcaldía y es una forma de profundizar la descentralización y transformar esa escena que no sirve para nada y que recibe, Mauricio, billones de pesos, porque es que en esos billones de pesos hay recursos para ayudar a las empresas nacientes para nacer, crecer y mejorar la formación de sus propios empleados, de su planta, en fin, qué sé yo. Pero es aquí Oye, el problema es de falta de plata, es de mal empleo la plata. ok, entonces hablando de platica, ¿sí? Hablando de platica, y ya lo hemos tocado un poquito antes, pero Rodrigo Lara va a tener un presupuesto dedicado a la empresa pequeña, mediana, al emprendimiento, al estímulo económico de la ciudad. Sí, de dos maneras, de dos maneras. Lo primero, en lo que te comenté, que es básicamente
el subsidio al empleo o a la formalización. Pues yo subsidio la creación de empleo, pero contra, naturalmente, formalización. Pues, todo eso va por el PIB, eso es automático. Ahí hay un presupuesto y lo tenemos presupuestado para 60.000 empleos al año. Con eso yo espero bajar la tasa de desempleo de los jóvenes básicamente de 3 puntos. Y en segundo lugar, vuelvo al primer punto. Con las compras que yo haga, básicamente, y la exigencia de transferencia tecnológica, va a haber una demanda pública para temas muy concretos ligados con seguridad. Y allí va a haber recursos, básicamente, para crear capital semilla. Mira, un caso interesante es básicamente, por ejemplo, el InQtel. InQtel es el fondo de inversión de la CIA. En 2019 era un fondo de 110, 120 millones de dólares, pero el gobierno Biden le ha metido más plata porque ellos están en la competencia tecnológica china y sé que han busteado todos esos fondos. Pero ¿cómo funciona? Básicamente, cuando tú tienes una demanda como entidad pública en términos de seguridad, tienes que tener la capacidad y la inteligencia en tu alcaldía para poderte sentar con las empresas nacientes. Y donde tú veas que una empresa naciente puede cumplir con las necesidades, por ejemplo, en materia de seguridad, de analítica, de cámaras, tú inmediatamente puedes invertir dinero público contra, básicamente, la adquisición de esa tecnología para lo que necesitas. Así, ¿cómo se llama esta empresa? Nació una de las empresas más grandes hoy del mundo, se me olvidó el nombre, ya cotiza en Nasdaq y es única del mundo, para básicamente procesamiento y analítica. Se me olvidó ahorita el nombre de esa empresa. Fue una inversión básicamente de un fondo público en la fase 2 de nacimiento. Entonces a mí lo que me da temor como alcalde es tener una plata y gastarla pues, sin saber exactamente qué estoy gastando, porque el criterio de arbitraje para saber en dónde invierto y en dónde no invierto recursos públicos es un tema supremamente delicado. Entonces, la única manera como yo puedo tener un criterio inteligente de inversión directa de recursos públicos en la fase 1 o en la fase 2 del nacimiento de una empresa es que eso esté directamente conectado con una necesidad de política pública del distrito. De lo contrario, se me puede volver un problema de corrupción gigantesco, porque pues, ¿por qué invertiste en esta o no invertiste en esta o por qué invertiste en una empresa directamente ligado a una necesidad de mercado que no tiene que ver con la entidad pública? Entonces, yo creo que por lo que yo he observado en esos países, esas inversiones públicas siempre van ligadas. Ahora, después bien, cuando tú inviertes un dinero público en una empresa que va conectada con una necesidad, por ejemplo, en materia de seguridad, el capital te llega al otro día. Tú ya llegas con el primer cheque de inversión y con la garantía de que vas a tener un mercado. Ya lo que tiene, y eso es lo que desarrolla, en mi opinión, los capitales de riesgo. Yo lo que pude observar en ese viaje, en ese fellowship tan interesante, es que el capital de riesgo se siente muy cómodo cuando ya encuentra básicamente un interés de adquisición por parte del sector público y un chequecito por parte del sector público. De pronto yo creo que eso es lo que aquí ha faltado aquí en Colombia, esa conexión entre la demanda, el Estado es grande, el Estado invierte entre lo que necesita el Estado y el paralelo con el capital de riesgo. De pronto eso es lo que no ha permitido adecuado desarrollo del venture capital aquí en Colombia. Bueno, entonces, cerrando, Rodrigo, definitivamente hay digamos, hoy en día hay incertidumbre entre los jóvenes, los empresarios, los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas. Tenemos una incertidumbre fuerte del futuro, de los retos económicos que estamos enfrentando en este momento. Y pues si no hay generación de empleo, no hay generación, pues obviamente no hay recaudo, y si no hay recaudo no hay planes, en fin, creo que es una espiral que está completamente conectada. ¿Qué va a hacer Rodrigo Lara y mandarle un mensaje a estos jóvenes que están decidiendo por quién van a votar? Jóvenes, emprendedores, empresarios, pequeñas y medianas empresas que están pensando, oiga, necesito ahora a alguien que me ayude. ¿Qué le puede decir Rodrigo Lara? Bueno, lo primero es que yo sé lo que se vive y se siente cuando se emprende. Yo he estado en el sector público, pero he estado también un tiempo importante en el sector privado y desde hace un año largo como emprendedor de una empresa de tecnología, de una empresa de fintech. Y sé lo que se siente, sé lo que se vive, sé lo que se necesita. Nosotros montamos una empresa, básicamente un sistema de pagos para exportadores colombianos a Venezuela, dado que allá no hay SWIFT, pero sí hay un mercado en el sector privado, hay una demanda de bienes y al mismo tiempo de exportación de productos industriales
de acero, en fin, hacia Colombia, que es muy interesante. Y creamos una empresa de cero, de la nada, y sé lo que se necesita y lo vivo y lo llevo en el corazón. Creo que no hay cosa más gratificante que permita mayor expansión de todo lo que tiene en el interior de una persona, que es materializar esa idea que tiene en una empresa que empieza a producir y generar empleo. En segundo lugar, ese tipo de emprendimientos son absolutamente fundamentales para que una ciudad como Bogotá crezca y se desarrolle. Entonces van a contar conmigo con toda la disposición y sobre todo con toda la conexión. Yo sé que hay muchos jóvenes con ideas extraordinariamente brillantes, pero que al mismo tiempo enfrentan la ansiedad que produce no saber cómo materializarla y qué salida darle concreta a esa idea brillante que tienen en su interior. Mi obligación como alcalde es darle los recursos, darles los medios para que ellos puedan lograrlo. Y lo voy a conectar con las cosas, con las políticas concretas, básicamente, del distrito. La necesidad de innovar en una entidad como la alcaldía es constante y permanente, y hay recursos. Lo que pasa es que esos recursos se gastan muy mal. Se gastan en cosas que no tienen salida, se gastan en fundaciones chimbas de politiqueros, se gastan en cursitos de capacitación que no llevan a nada. Yo lo voy a enfocar muy concretamente, como lo mencioné al principio, en la demanda puntual, en la demanda concreta de política pública. Y vamos a priorizar siempre a los jóvenes. Vamos a ir a las universidades para hacer básicamente concursos con jóvenes con ideas brillantes para resolver problemas de política pública, como lo pude ver, como lo mencioné anteriormente, en la Universidad de Stanford, donde llegaban los tipos de las agencias de inteligencia y le planteaban los problemas a los muchachos y salían unas ideas fantásticas e inmediatamente encontraban un mercado básicamente en el sector público que permitiera jalonar. Eso nos va a permitir invertir y crear una verdadera política de capital semilla, con dinero público, para las empresas nacientes, conectándolas con necesidades puntuales del distrito e innovando la manera de acercarse a la forma de provisión de esas necesidades básicamente del distrito. Y en tercer lugar, como te mencioné, mire, hay que apoyar la generación de empleo formal de las empresas nacientes, hay que ayudarles a aliviar el costo de la carga laboral, que es grande, más aún sabiendo que de pronto sale la reforma laboral. Aquí Bogotá se va a convertir en una especie de oasis. Toda esta incertidumbre nacional va a ser un oasis de predecibilidad, va a ser un oasis de políticas innovadoras, tecnológicas e inteligentes. Vamos a innovar y vamos a estar muy conectados con los jóvenes. Yo estoy seguro que, y más aún ahora que se va a desplegar la tecnología de quinta generación, que es un reto muy grande que vamos a tener en la empresa de teléfonos de Bogotá, que es desarrollar la infraestructura necesaria para tener tecnología de quinta generación, que como tú sabes, no solamente es un salto de velocidad de 4G, sino un salto cualitativo ya en la manera de prestar muchos servicios, desde la medicina, en la economía, en el transporte, en fin. Entonces los retos de modernización, los retos de hacer un catch-up tecnológico con muchas naciones, pues es muy grande, porque cada año que perdemos son 10 años en cualquier otra actividad. Entonces el emprendimiento y la innovación van a ser una prioridad de mi alcaldía. Cuenten conmigo y necesitamos su apoyo para eso. Necesitamos el apoyo, necesitamos el voto de la gente. Esto es un proceso independiente, nos hemos preparado para eso. No llegamos a improvisar, llega un emprendedor, llega una persona que le gusta, que sabe lo que hay que hacer, y para eso va a estar la alcaldía. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias por conectarse, por su tiempo y mucha suerte en estas elecciones próximas y de verdad espectacular ver que tenga muy en cuenta el emprendimiento, al desarrollo del empleo, a la generación del empleo, al desarrollo de la pequeña y mediana empresa, que yo creo que es el motor fundamental para poder sacar, obviamente sumado a la educación y a la seguridad. Gracias, Rodrigo. Buen espacio. Un abrazo a Sí. todos.